La protesta FEM, simulación y autoengaño. Comparada con sociedades anteriores, la sociedad de hoy en día es extremadamente compleja. Los procesos de diferenciación funcional en la evolución de nuestras sociedades culminan, como lo hemos visto en otras entregas, en sociedades más fragmentadas donde la gestión crónica del caos y la contradicción son cruciales para reducir la complejidad comunicativa inherente al sistema. El mantenimiento del orden en la antigua sociedad medieval fue, si no sencillo, si menos caótico y contradictorio, ya que solo bastaba gestionar el caos de la divergencia, en ocasiones a punta de espada, por medio de la distinción entre acto de fe y herejía. La larga Edad Media estaba basada en esa premisa dicotómica. Todos y cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana pública y privada estaban regidos por esta distinción. No por nada hoy nombramos esos siglos como la Edad Oscura. La Revolución Holandesa a principios del siglo XVII y la inglesa a mediados del mismo fueron las expresiones más precoces de un nuevo orden social emergente, el cual fue consolidándose durante el siguiente siglo, el siglo de las luces. Las monarquías absolutistas católicas empezaron, paulatinamente, a ceder paso a una naciente burguesía protestante, impulsora de nuevas lógicas comerciales y religiosas. Junto a este empuje burgués surgen una serie de nuevos pensadores intentando, desde sus ámbitos respectivos, dar sustento científico-filosófico al emergente nuevo orden social. La Revolución Francesa fue la cereza en el pastel de aquel movimiento de ilustración del cual somos herederos. Por primera vez, la fascinación por la razón desplazó un Dios aparentemente inamovible, pero no todo fue miel sobre hojuelas. El nuevo orden social requería de una nueva gestión de la complejidad producto de la emancipación del hombre ante Dios. El mundo ya no podía ser coordinado con la simple distinción entre acto de fe y herejía. Dios era inmaculado e incuestionable. La razón no. Esta puede ser contradicha por una nueva razón, la cual puede ser a su vez suplantada por otra razón. Peor aún, en un sistema diferenciado con nichos de sentido autónomos, la incongruencia entre razones es un problema constante. Una razón económica, por ejemplo, puede no ser compatible con una razón política. Una razón política, por su parte, puede rivalizar con otras razones políticas. En fin, creo que te das cuenta dónde va a dar todo esto, ¿cierto? Al suplantar a Dios por la razón, distintos ámbitos de sentido otrora coordinados por la religión fueron delimitando su operatividad a partir de la selección de sus propias comunicaciones. El arte dejó de crear para Dios y empezó a crear guiado por solo aquello que su comunicación interna seleccionaba como pertinente. La ciencia relegó a Dios al sótano de la superchería y abrazó su propio método cognoscitivo. La economía, del mismo modo, engendró las condiciones para crear para sí un nicho de sentido propio, en donde solo su autológica fuera candidata única para su autorreproducción como subsistema. Bajo este proceso de diferenciación funcional es que arribamos a nuestra desquiciada y contradictoria sociedad actual, la cual se caracteriza por una tensión particular de la que hemos, tú y yo, podido ser testigos. Por un lado, tenemos una sociedad cimentada sobre los ideales del movimiento ilustrado, donde el poder emancipatorio de la razón se convirtió en la nueva tierra prometida. La ética kantiana nos prometió la libertad del sujeto. La mano invisible de Adam Smith nos garantizó equidad de oportunidades económicas. El contrato social de Rousseau ofreció justicia social donde la voluntad del pueblo se hiciera valer. Por otro lado, la sociedad resultante aparece en la práctica como una pobre caricatura detractora de los prístinos principios que le dieron cauce, de modo que está obligada a operar por medio de la utópica narrativa ilustrada, la cual, al ser instrumentalizada, siempre cristaliza en realidades sociales que apuntan justamente al sentido opuesto del que originalmente fueron concebidas, manteniendo así, paradójicamente, el status quo, el establishment. La diferenciación que acaece en el sistema actual es la versión más acabada del sueño idealista de la modernidad temprana de un todo interrelacionado. Sin embargo, la única y gran diferencia es que este sistema social no está centrado en la autonomía del individuo, sino en el subsistema económico que ha podido acoplarse al resto de los subsistemas que componen el sistema total. Visualízalo de esta manera. Hoy en día todo es susceptible de ser traducido en dinero. El arte se vende, el turismo se paga, el entretenimiento se compra, la educación pública o privada se costea. Es más, aún actividades tan personales como correr requiere de la compra de calzado, ropa e incluso gadgets adecuados. En este escenario, el ingenuo y anónimo individuo atrapado en la narrativa clásica de la autonomía del individuo kantiana se constituye a sí mismo a partir del consumo. Es el mercado y solo este quien brinda los elementos con los que construye su identidad, incluso los aspectos más íntimos de la misma, como su sexualidad y su facultad para buscar y o elegir pareja.
Los políticos en la industria del marketing se empeñan en convencerte que vales por ti mismo, que para la sociedad eres un fin y no el medio. La realidad cotidiana, sin embargo, la experimentamos en ocasiones con un retrogusto de marginalidad, desempoderamiento y sometimiento a cínicos imperativos sistémicos, para lo cual hay dos claras salidas: el autoengaño de la individualidad por medio del consumo de bienes físicos o ideológicos, o bien el autoengaño por medio de espacios placebo que simulen vivencias de singularidad de autorrealización del sí mismo, como es el caso de la inmersión en actividades de protesta social. Que quede claro, afuera del mercado no ha quedado nada, y nadie parece estar dispuesto a aventurarse e intentar crear castillos en el viento, si bien las conciencias que se identifican con cualquier discurso antisistema intentan, a como dé lugar, generar nichos para la autorrealización, la autoexpresión y la autoexperiencia. Sus realizaciones siempre ocurren dentro del sistema, nunca fuera de él. En otras palabras, la alternativa del altermundismo es que no hay alternativa, no hay proyecto. Esa es la contradicción resultante y, paradójicamente, mientras más nos fundimos en el mercado, la confianza y dependencia de él se torna mayor, reforzando así un entorno cultural contrarrevolucionario, basado en el culto a la personalidad y promovido por un exacerbado materialismo consumista. Hoy en día, absurdamente, junto a la plétora de discursos de cambio radical, lo que observamos es un prácticamente generalizado consenso de defensa, un histérico reforzamiento de la seguridad y vigilancia en distintos niveles de la vida social, que protege precisamente aquellas cuestiones que los movimientos de cambio radical critican. La única manera que el sistema social tiene para sostener lo insostenible es bajo el autoengaño de que existe un mundo mejor, de que lo inalcanzable se puede alcanzar. La protesta del mundo actual es la simulación de la posibilidad de acceder a la vieja utopía de la modernidad temprana, en donde la plenitud del individuo es una condición sine qua non del orden social emergente. En la modernidad actual, es decir, en la modernidad tardía permeada en su totalidad por la lógica del mercado, la protesta ha dejado de ser unidireccional. Los reclamos no solo vienen de abajo hacia arriba, ahora la protesta social se ha convertido en un fenómeno multidireccional, que recurre a la narrativa del cambio radical, impulsando agendas de hiperinnovación basadas en las promesas de nuevas y seductoras metafísicas de la eficiencia. La agenda liberal protesta de arriba hacia abajo, inundando de leyes la vida social para regular todo tipo de cuestiones y grupos sociales, protegiendo a minorías anteriormente no reconocidas, pero incrementando a su vez la fragmentación y el tribalismo de la sociedad y, por tanto, alejándola de sí misma y de los ideales de unión social y solidaridad que adornan su hueca y estéril retórica. Este nuevo escenario rompe con el tradicional modelo que ve en la protesta una herramienta de las minorías desprotegidas para hacer frente a los embates provenientes de los centros de poder. Ahora, la multidireccionalidad de la protesta no solo desdibuja su propósito revolucionario original, sino que ha pasado a conformar un espacio de movilización permanente de la contradictoria sociedad actual, en contra de la estabilidad de la misma, pero, irónicamente, a favor de la estabilización de la misma. La protesta actual señala supuestas problemáticas que considera inatendidas por el resto del sistema social. Esto lo hace adoptando la posición de un observador externo, es decir, la protesta ocurre dentro de la sociedad, pero actuando como si estuviera fuera de ella. Esta lógica le permite asumirse como la representante de la buena sociedad, que se responsabiliza por el resto de la sociedad y, por lo tanto, protesta dentro de la sociedad en contra de la sociedad. Desde el punto de vista sistémico, sin embargo, no hay razón para pensar en los movimientos de protesta como lugar privilegiado para la búsqueda de opciones a las problemáticas sociales, puesto que, como cualquier otro subsistema, solo es generador de autodescripciones contingentes. Lo importante para la autorreproducción del sistema de protesta es la generación de temas de protesta para su conservación como espacio de simulación, no la solución de aquellos temas que solo para su lógica interna son problemas. La función social de la protesta, entonces, no es el cambio político que dice perseguir, sino la particular posición que asume frente al resto de la sociedad que le permite dar cabida a aquello que el resto de la sociedad no puede albergar. El sistema de protesta permite entonces estar y no estar en la sociedad. Su falsa pretensión de outsider le permite generar una esfera de simulación y autoengaño. Dicha esfera contiene la colección simbólica de los discursos de la oposición con los cuales se expresa mediante manifestaciones estéticas. La protesta brinda una experiencia de libertad y rebeldía para sus implicados, permitiendo así participar en el mundo real del materialismo consumista y, por otro lado, experimentar momentáneamente una vivencia pura, virtuosa y carente de los vicios del sistema. Asimismo,
y dados la impersonalidad y anonimato del mundo pragmático de la modernidad tardía, el protestante encuentra un medio para la identificación con grupos de pares, consiguiendo así la experimentación de una sensación de pertenencia a un proyecto humano, no a la sombra borrosa en que la máquina lo ha convertido, como rezara la canción. Vivimos en tiempos muy interesantes. El mundo está cambiando frente a nuestros propios ojos y definitivamente cada vez se aleja más del idealismo ilustrado que dio luz a la romántica utopía de la sociedad de la modernidad temprana. El individuo de hoy en día, más que el fin central de la sociedad, ha devenido en un recurso más gestionado por innovadoras lógicas sociales de la optimización de los recursos. La simulación que permiten los movimientos de protesta, entre ellos el feminista, funge como válvula de escape para resolver la paradoja de la descentralización del sujeto en la modernidad tardía. Los sistemas se autorreproducen con la finalidad de permanecer en el tiempo. La protesta, en tanto sistema, lo que busca es su conservación, y lo hace por medio de la construcción de parques temáticos para la simulación de la alteridad, de los cuales el feminismo es uno de ellos. El conflicto y los enemigos del conflicto son construidos desde la lógica del parque temático. El vegetarianismo, por ejemplo, ha existido como estilo de vida en la sociedad desde hace tiempo. Empero, es en el sistema de protesta donde la distinción vegetariana, impulsada por organizaciones con agendas particulares acopladas a la protesta como el Consejo del Grano, proveniente del sistema económico, y la FAO, proveniente del sistema político, adquiere su forma conflictiva, lo que implica entonces la creación interna de un enemigo externo, la sociedad carnívora asesina. El proyecto ilustrado no solo requería de la liberación de la mujer lograda por los feminismos de primera y segunda ola, requería de la liberación de la sociedad en su totalidad. Cada sistema diferenciado, entre ellos el económico, requería de dicha liberación social para ejercer su autológica, ahora guiada por la razón ilustrada, y garantizar su autorreproducción. En ningún momento se sostiene aquí que los procesos de inclusión sistémica fueron fáciles o que hayan concluido. Peor aún, la postura sostenida aquí es que la liberación ilustrada de la modernidad temprana se desvirtuó y devino en lo que hemos descrito aquí como modernidad tardía. Hoy en día, la libertad, para bien o para mal, está más sujeta a la posibilidad de ahorro y gasto de una persona, ya sea hombre o mujer, que a la romántica idea de la autonomía del sujeto y el desarrollo personal integral. Hoy en día, al igual que lo observado con el ejemplo del vegetarianismo combativo, observamos organizaciones provenientes de distintos subsistemas, es decir, provenientes del establishment en términos del discurso antisistema como la Open Society, la ONU y otras ONGs, impulsando desde sus propias agendas la generación de contradicciones semánticas en torno al papel de la mujer en la sociedad, mismas que pueden ser absorbidas por el sistema de protesta y así generar sus respectivos blancos de ataque, a saber, la sociedad patriarcal y la masculinidad tóxica. El movimiento feminista entonces no sabe para quién trabaja. En su afán por revolucionar la sociedad, se enfrenta a la paradójica situación de asegurar la conservación de las estructuras que desea derribar. El otro lado de la moneda del conflicto social es, pues, su resignificación institucional, la cual permite esterilizar la protesta, reinterpretando contenidos y garantizando la autorreproducción del sistema social total sin ponerlo en riesgo. Entonces, ¿la protesta FEM logra sus objetivos? No necesariamente, o al menos no del modo en que el movimiento había visualizado su victoria. Al intentar hacerse ver por el resto de la sociedad, la protesta FEM requiere demostrar a como dé lugar que sus reclamos son legítimos. La obsesión por cobertura mediática es clave para el proceso de demostración de legitimidad. Empero, en el afán de no perder momentum y mantener así el interés de los medios de masas, ocurre que el movimiento empieza a seleccionar eventos demostrativos que tienen poco o nada que ver con los requisitos que delimitaban la problemática original, generando desinterés ante la población. Otro problema lo encontramos en el surgimiento de protestantes famosos. Existe evidencia que muestra que estos protestantes tienden a beneficiarse de su fama al mejorar su estatus personal en la sociedad, dejando atrás el destino del movimiento que los vio nacer. El bagaje simbólico usado por la protesta FEM para expresar sus reclamos está íntimamente ligado a las emociones, lo que le permite unificar una variedad extensa de posiciones al movimiento, mimetizándolas unas con otras, pero contraproducentemente relegando intereses particulares. ¿Cuántas feminidades? ¿Cuántos géneros de los 50 y tantos que se refugian bajo las faldas del movimiento feminista radical realmente son reconocidos, escuchados y beneficiados por su participación activa en las protestas? Por otro lado, a mayor inclusión de la diversidad por el movimiento de protesta, mayor sectarización y tribalismo se produce en la sociedad. Las políticas de identidad, en su afán por dar cabida a todo en la sociedad, terminan por fracturarla más, acentuando la intolerancia entre los distintos grupos del espectro social identitario.
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dicen por ahí. Todas las corrientes buenistas, entre ellas la feminista, que cual epidemia sin control se propagan en la convulsionada sociedad actual, deberían reflexionar sobre las implicaciones de ese viejo adagio. Desgraciadamente para nosotros, hermano MGTOW, el futuro no parece muy prometedor. El horizonte inmediato aparece enrarecido no de masculinidad tóxica, sino más bien de diversidad tóxica. El polimorfismo y la policontextualidad de nuestra sociedad va en aumento. La entrada en escena de nuevas tecnologías para el control social, las nuevas necesidades del mercado, la colonización de la inteligencia artificial en las múltiples esferas de la sociedad, la biotecnología, entre otros factores, están haciendo de la masculinidad tradicional aquella tan apreciada en épocas no muy pasadas, aquella tan apreciada por ti y por mí, un elemento incómodo para el nuevo mundo feliz que se alza implacable frente a nuestras narices. Hombres y mujeres somos productos de una evolución no planificada. Somos lo que hemos llegado a ser sin haber reparado en ello. Una simple consecuencia bajo la forma de un patrón de serendipía. Esa situación está a punto de cambiar. Hoy por hoy, para muchas personas, hablar de transhumanismo es cuento de ciencia ficción. Empero, empieza a vislumbrarse en distintos sistemas la necesidad de feminizar lo masculino y masculinizar lo femenino. Es decir, de eliminar los extremos incrementando las diferencias intermedias. Al final del ciclo de este nuevo mundo feliz emergente, si no es que antes, quedará servida la mesa para la instauración del orden transhumano y eugenésico. Hombres por su propia cuenta. Somos los neorrománticos de la época, los bichos raros del zoológico de las identidades sexuales, los invisibles ante la ley y las políticas de identidad. Somos MGTOW. Ese es nuestro destino. Soy simio pensante. Te agradezco el haberme permitido llegar a tu conciencia. Ayúdame a propagar mi mensaje compartiendo, suscribiéndote o con un valioso like. Gracias, internauta de la Hombriosfera. Hasta la próxima. Espera por más.